Una vez que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, las cosas no es que cambien mucho, ni siquiera geográficamente. Dice el libro de Josué que pasaron a pie enjuto el río Jordán y se asentaron en la llanura de Gilgal. No sé si alguna vez habéis estado en la llanura de Gilgal, pero es lo más parecido al desierto del Sinaí. O sea, un secarral lleno de piedras y tierra. Es un desierto montañoso, no es como esos desiertos de arena que vemos en las películas de Lawrence de Arabia, sino que es un desierto más árido, más de piedras, pero al final igual que el del Sinaí. Con lo cual, yo me imagino al pobre Josué llegando allí y mirando a su gente y diciendo, ¿dónde nos hemos metido o dónde nos ha traído el Señor? Porque en el fondo a mejor no hemos ido. Pero fijaos que Josué es aquel o uno de aquellos dos chavales que que Moisés envió en nombre del Señor a espiar la tierra prometida. Claro, cuando se metió de espía entró en la región de los idumeos, que era un poquito más fértil. ¿Recordáis aquella imagen que entran en un viñedo y encuentran unos racimos tan grandes que tenían que llevarlos entre los dos con una pértiga? Y entonces Josué, cuando vuelve con Caleb a encontrarse con Moisés, le dice, mira, es verdad que es muy difícil entrar, que los que viven aquí, que los cananeos y los idumeos son gente muy bien armada y gente muy fuerte, pero esto es lo que hay, y eso significa que esta es la tierra que emana leche y miel, la tierra que nos prometieron nuestros padres, con lo cual, si Dios nos ha traído hasta aquí, aquí podremos entrar. Lo cierto es que Moisés decide no entrar desde el sur a la tierra prometida, porque tenían que entablar una guerra contra los idumeos y ya estaban muy mermaditos en el desierto. Entonces bordea todo el golfo de Acaba y sube por el camino real, por el camino de las caravanas, hacia la meseta, al otro lado del Jordán, donde se situaba en la región de los moabitas y después a los montes de Galaad. Moisés muere en el monte Nebo, viendo la tierra prometida, viendo la depresión del Jordán, y una vez que muere Moisés, será Josué, uno de esos dos muchachos, quien introduzca al pueblo de Israel en las llanuras de Gilgal. ¿Y qué hace Josué cuando entra con el pueblo? Pues hace básicamente tres cosas. La primera es preparar 12 altares que representan a las 12 tribus de Israel y circuncidar a todos los varones menores de 40 años, es decir, todos los que habían ido atravesando el desierto y que estaban por circuncidar. En segundo lugar, es el texto que escucharemos, celebra la primera Pascua, el primer banquete pascual en la tierra prometida. Y en tercer lugar, empieza la conquista de la tierra prometida. La primera ciudad que encontrarás será la ciudad de Jericó. ¿Recordáis lo de las trompetas, los sacerdotes, las 7 vueltas y las murallas de Jericó? Y precisamente el primer general que se encuentra, que viene a apoyarles en esa conquista, será el que, de una manera muy misteriosa, le dirá: descálzate, que la tierra que pisas es tierra sagrada. Han llegado a la tierra sagrada, han llegado a la tierra santa, que no es ni más bonita ni más fértil que la que han dejado atrás, pero es la que el Señor les ha dado. Y por tanto, esa conciencia de que el pueblo de Israel, que ha acompañado a su pueblo, les entrega esa tierra, será lo que les haga afincarse y afianzarse, echar sus raíces en esa tierra sagrada que emana leche y miel. Empieza todo un tiempo, podríamos decir, es el comienzo de la época de los jueces. Sabéis que durante una primera fase el pueblo de Israel pues se va distribuyendo la tierra de Canaán y
según se van asentando, van nombrando a un jeque, a un sheikh, a un juez, traducimos en la Biblia, que gobierna cada una de las 12 tribus. Y empiezan los celos, las envidias, pues mira estos que se han cogido la mejor tierra, mira que nos han dejado en el desierto y ellos han cogido la playa, a estos se han buscado la zona más fértil. Empiezan las rencillas entre ellos y dicen, mira, no podemos seguir así, necesitamos un rey que nos gobierne. Y por tanto, piden al Señor un rey, el Señor les dice, mira, pensároslo bien, que los reyes hacen de las suyas y se preocupan un poquito de vosotros, se van a preocupar de ellos y de su prestigio, y os van a meter en guerras y os van a complicar la vida. Que no, que queremos un rey porque así seremos un pueblo fuerte como todos los demás. Y les nombra al primer rey de Israel, a Saúl, que efectivamente les sale rana. Y vuelven a pedirle al Señor un nuevo rey, que será el rey David. Y por tanto empezará la época de la monarquía. Ese periodo de la monarquía, que perdurará hasta el exilio en Babilonia, será el tiempo de la construcción del templo, de que las celebraciones rituales del pueblo de Israel se vayan identificando con el culto en el templo y por tanto se va cayendo en un cierto ritualismo que les hace perder la frescura de la experiencia del desierto. La Pascua deja de ser solo una fiesta familiar para convertirse en una fiesta más social, una fiesta en la que ya empiezan a intervenir las jerarquías del templo y los corderos no solo tienen que ser puros, sino que además hay que purificarlos en el templo y pagar un impuesto y hay que comprar con la moneda del templo, todo eso que Jesús criticará cuando purifique el templo hasta su destrucción. Por tanto, desde la llegada de Canaán, el pueblo vive del recuerdo del Éxodo, pero en la precariedad de una vida marcada por el pecado. El ritualismo hará perder la frescura de una experiencia fundante en el desierto. De modo que los profetas pedirán una y otra vez al pueblo que recupere esa frescura, que recupere el primer amor. Y el profeta Oseas será quien invite al pueblo a ir al desierto para allí dejarse seducir por la experiencia del Dios de la historia y recuperar así el primer amor. No podemos leer todo el Antiguo Testamento. Os voy a proponer 3 textos no muy largos, para este rato o para el resto de vuestra vida. Es decir, que bueno, los tenéis ahí y os pueden servir. Sabéis que en el Antiguo Testamento básicamente hay 3 colecciones de libros. Lo que llamamos los libros históricos, los que nos van contando la historia del pueblo de Israel, lo que llamamos los libros proféticos, es decir, todas esas historias de los profetas que van ayudando al pueblo a corregir sus malos hábitos y van ilusionando al pueblo con la llegada del Mesías, y un tercer grupo de libros que son lo que se llaman los libros sapienciales, la sabiduría del pueblo de Israel. Hay refraneros, como el libro de los Proverbios, hay libros más de reflexión filosófico-teológica, como el libro de la sabiduría, y hay lo que podríamos llamar el cancionero o el romancero orante del pueblo de Israel, que es el libro de los Salmos. Y por tanto, lo que os propongo es un texto de los libros históricos, que es el primer banquete del pueblo de Israel en la tierra prometida, en el libro de Josué, un salmo que de alguna manera está teniendo en cuenta esas 2 experiencias, del recuerdo de los banquetes y de la acción salvadora de Dios en el Éxodo, y al mismo tiempo la esperanza de un banquete que nos preparará el Señor, y un texto de los profetas, del profeta Isaías, que nos habla del banquete que se celebrará en la ciudad santa cuando venga el Mesías. Por tanto,
El primer texto es el que completa el camino del Éxodo. Hemos visto antes el banquete de salida y los banquetes del maná en el camino del desierto. Vemos ahora el banquete de la llegada de Josué. Una de esas tres cosas que hace Josué: construir altares, celebrar el banquete y conquistar la tierra prometida. Entonces dijo el Señor a Josué: os he quitado de encima el oprobio de Egipto, la experiencia del Dios de la historia. Por eso se llama aquel lugar Gilgal. Dios provee. Sería como la traducción, Dios providente, hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes. Recordáis que en el precepto que escuchábamos en el banquete de salida decía que el día 10 del primer mes seleccionaréis el cordero, y el día 14 lo mataréis al atardecer y prepararéis la cena, etc. Entonces celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la estepa de Jericó, es decir, en ese lugar desértico entre Gilgal y Jericó, que es una ciudad con manantiales, es decir, un oasis en medio del desierto de Judea. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de esa tierra. Ya han llegado al oasis, ya hay dátiles, ya hay plátanos, ya hay señores vendiendo fruta por la... Bueno, eso es ahora, pero Jericó es un lugar donde se puede comer de los frutos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. La experiencia del pueblo de Israel que ha llegado a la tierra prometida. Ha descubierto que esa es la tierra que emana leche y miel, la tierra que Dios había prometido a los patriarcas y que ahora recibe como heredad suya. Insisto, no porque sea una tierra más bonita que las demás tierras, ni que tenga un clima mejor que los demás climas. Cuentan un chiste en Palestina, y es que cuando... Sabéis que Moisés, lo dice el libro del Éxodo, era tartamudo, y por eso Aarón era el que hablaba siempre en nombre de Moisés. Dice el libro del Éxodo que tenía la lengua dura. Y entonces dicen que Dios, en agradecimiento a Moisés por haber capitaneado, haber acompañado, haber liderado el Éxodo, le dice: bueno, y como premio a tu fidelidad, ¿qué tierra quieres que te regale? Y entonces, como Moisés era tartamudo, empezó a decir: la tierra de Cacana, no te preocupes, la tierra de Canaán. Dice, pero Moisés lo que quería era Canadá, pero no le dio tiempo. Dice, por eso les dieron ese secarral en medio del desierto. La conciencia de que Dios nos da lo que necesitamos. Y si nos trae aquí, será porque nos hace bien. El banquete de Pascua cobra una nueva dimensión, que llegará a su plenitud en el sacramento de la nueva alianza. Es decir, ya no es un banquete en salida, ya no es un banquete que nos pone en camino, sigue siéndolo, pero en un camino que tiene sus raíces en la experiencia de que Dios siempre cumple sus promesas. Por tanto, es un banquete de evocación de la experiencia del Dios que nos salva, del Dios que nos acompaña en nuestra vida. La plenitud de ese banquete, que será la última cena y la institución de la Eucaristía, será precisamente eso: memorial y proyección hacia el futuro. ¿Qué es la Eucaristía? Lo veremos más adelante. Es recordar las hazañas del Señor, recordar cómo Cristo derramó su sangre por nosotros,
recordar una y otra vez la presencia de ese Dios que nos ha liberado, pero al mismo tiempo es proyección hacia el futuro, porque es, lo veremos ahora en los siguientes textos, el anuncio, podríamos decir, el aperitivo del banquete que nos espera. Cuando celebramos una boda como Dios manda, primero hay cóctel y luego nos sentamos a la mesa. La Eucaristía sería el cóctel de bienvenida al banquete del reino de Dios. Sería empezar a gustar ya aquí lo que nos espera en el cielo. Nosotros no anhelamos una tierra, sino que anhelamos el cielo. El pueblo de Israel soñaba con una tierra que Dios les iba a dar en heredad, y cuando llegan a la tierra de Canaán, descubren ahí el cumplimiento de las promesas de Dios, de modo que ya no la quieren soltar. Después de 2300 años, Israel y Palestina se siguen pegando por ese trozo de tierra. No sé si os habéis dado cuenta que todas las guerras se empiezan por un trozo de tierra. Los cristianos decimos, es una expresión demasiado podemita, pero no a la guerra, es decir, no guerreamos por un terreno. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en el cielo. Si de verdad fuéramos cristianos, no pelearíamos por un trozo de tierra. Nuestra guerra santa es para lograr el paraíso en el cielo. En el Islam, cuando se pone por escrito el Corán y dicen que hay que luchar, hacer una guerra santa para conquistar el paraíso, al-Ándalus, lo que está queriendo decir es que tenemos que vivir santamente para poder conquistar el cielo. Lo que pasa es que las interpretaciones del Corán lo han manipulado y han entendido que esa guerra santa tiene que ser una guerra física en esta tierra para conquistar Andalucía, para conquistar los terrenos que habían sido ya colonizados por el Islam. Pero es una manipulación de los textos sagrados del Islam. Lo que está diciendo es: vive santamente para poder conquistar el cielo. Cosa no muy distinta a lo que dice el Nuevo Testamento. Lo único es que para nosotros el cielo nos lo conquista Cristo, y para ellos lo conquistas a base de virtud y santidad. Por eso, no sé si habéis visto en las mezquitas, siempre a la entrada de las mezquitas hay como una especie de pórtico con arcos. Dicen que en esos arcos, cuando venga el profeta, pondrá una balanza, y en esa balanza se pesarán las cosas buenas y las cosas malas que he hecho. Y entonces, si la balanza se inclina del lado de los pecados, voy al infierno; si se inclina del lado de las virtudes, voy al cielo. No es una mística muy distinta a la cristiana. De hecho, el Islam parte de los libros sagrados del cristianismo y del judaísmo. La única mujer que aparece nombrada en el Corán, la friolera de 30 veces, es la Virgen María, curiosamente. Lo que pasa es que ha habido toda una interpretación muy temprana de los textos coránicos y en definitiva vuelven a caer en la misma trampa que ya había caído el judaísmo: conquistar la tierra que Dios nos ha dado, pensando que ese cacho de tierra es el paraíso. ¿No? El paraíso está en el cielo. Cierro el paréntesis, pero nosotros no anhelamos una tierra sino el cielo. Y por eso nuestra Pascua no es un mero recuerdo de lo que pasó, no es un mero recuerdo de que el Dios de nuestros padres nos entregó esta tierra en heredad, sino el banquete esperanzado de lo que está por venir. Segundo texto, decíamos, un texto histórico, un texto sapiencial, de oración del pueblo de Israel, y un texto después profético. He elegido un salmo sencillamente por uno de los versículos del salmo, porque habla de banquete. Pero ese salmo, como el que proclamábamos ayer también en la misa,
viene a expresar el anhelo del alma, ese anhelo de poder estar eternamente con Dios, y por tanto esa esperanza de vivir con Dios eternamente es lo que me mueve, es lo que me motiva. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Yo no madrugo por nadie más que por ti. Si no fuera por ti, a buena hora me iba a levantar a las 6:30 de la mañana a preparar los ejercicios. Eso lo haces por Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos sacrificios a lo largo de nuestra vida los hemos hecho porque hay Dios, y si no, no los hubiéramos hecho? Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Fijaos que ya el Salmo tiene detrás una antropología que viene como a anunciar lo que para nosotros es la resurrección de la carne. Mi alma está sedienta de ti y mi carne también. Todo mi ser, cuerpo y alma, mente y espíritu, todo lo que soy, anhela estar eternamente con Dios. Por eso profesamos la resurrección de la carne, porque este cuerpo escombro que el Señor nos ha dado, que un día tendremos que dejar en la tierra, es un cuerpo llamado a la gloria. Es un cuerpo para dar gloria a Dios y que por Dios será glorificado al final de los tiempos como el de Jesucristo. Y evoca la historia. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Esa es nuestra experiencia. Nosotros que hemos contemplado al Dios que hace historia con nosotros y que cada vez que vamos al santuario, ellos hablan del templo de Jerusalén, nosotros hablamos cada uno de nuestra capilla, de nuestra parroquia o de nuestra casa donde hacemos oración. ¿Cómo te contemplaba en el santuario? Viendo tu fuerza y tu gloria. Y eso me lleva a la alabanza. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¿Y qué espero de ti? Me saciaré como de enjundia y de manteca. Es decir, me darás lo mejor. Celebrarás conmigo un banquete eterno. Ahora con eso de que la manteca engorda, pues parece que conviene hacer algún cambio en la traducción de la Biblia. Incluso, de hecho, en algunas traducciones de los Salmos se habla de manjares exquisitos sin precisar, pero me saciaré como de las cosas que engordan, de esas que nos gustan, ese colesterol bueno, que de vez en cuando, ese torrenito, a estas horas ya empezamos a salivar. Y mis labios te alabarán jubiloso. Es decir, la alabanza de mis labios surge de que me invitas a un banquete en el que me voy a hinchar en tu presencia. Contigo celebraré un banquete de comunión contigo. Y eso me motiva todos los días. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Permanentemente esa tensión entre el pasado y el futuro, entre la experiencia y la esperanza. La experiencia del salmista expresa la fe del pueblo de Dios. Evoca el pasado como experiencia y mira al futuro con esperanza. Como vida ascendente. ¿Qué es vida ascendente? Estamos en el momento de la vida de mirar al futuro con esperanza y agradecer toda la experiencia vivida. Toda nuestra mochila de experiencias es nuestro patrimonio para compartir con nuestros hermanos
el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, y al mismo tiempo es nuestra motivación, no ya para lo que nos queda por vivir, que ya es bastante menos de la mitad de nuestra vida, sino por lo que nos queda por vivir eternamente. Nuestra morada es el cielo, nuestra tierra es la gloria. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Tercer texto, más explícitamente de banquete. Isaías 25, 6, 12 es esa parte del profeta Isaías, son los anuncios, esto lo leemos sobre todo en Adviento, los anuncios de la llegada del Mesías. ¿En qué va a consistir esa llegada del Mesías? Recordáis que hay muchos textos que hablan de que las espadas, con las espadas se forjarán arados, con las armas podaderas. En otros textos que el niño mete la mano en la madriguera de la víbora y no le pica, y que el león pasta con el cordero. Es decir, la armonía de la creación y el banquete. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte, en el monte santo de Jerusalén. Se supone que el profeta Isaías está en el templo de Jerusalén predicando. De hecho, se sabe que Isaías es el que cuenta el asedio de los asirios que querían tomar la ciudad de Jerusalén, y cómo baja el ángel y dispersa a los asirios. Es decir, que Isaías es profeta de Jerusalén. Entonces en Jerusalén está diciendo en este monte, en el monte santo, donde está el templo del Señor, donde se guarda el baúl de los recuerdos, el arca de la alianza. Un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Es la esperanza del pueblo de Israel. Pero si os dais cuenta, esa esperanza viene marcada por algunas peculiaridades que hasta entonces no aparecían en la Biblia. Ha dejado de llamar a Yahvé Dios de los ejércitos. ¿Cómo le llama ahora? El Señor del universo. Es decir, la salvación es universal, es para todos. Es el primer anuncio de un Mesías que no es solo para el pueblo de Israel. El Señor del universo para todos los pueblos. En este monte preparará un festín maravilloso. Es decir, el banquete del Señor es un banquete universal para todos los pueblos. Pero es necesario que todos los pueblos acudan a ese meeting point, a ese punto de encuentro que es el monte del Señor. Es necesario reconocer al Dios de la alianza, que es lo que se celebra en ese monte, aquel que nos trae el banquete final. Un festín de manjares suculentos, de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará de este monte el velo que cubre a todos los pueblos. ¿Qué significa eso? Sabéis que la cosmogonía del pueblo de Israel, en la manera de entender el mundo estaba creado en tres planos, nos lo dice el libro del Génesis, ¿no? En los cielos, la tierra y el abismo, dice San Pablo, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo.
Es decir, en el cielo Dios, en la tierra los hombres, en el abismo el demonio y los que no saldrán de ahí nunca. Entre el cielo y la tierra hay una distancia insalvable. No podemos ver a Dios. Es como si un velo cubriese la tierra de tal modo que no hay comunicación entre Dios y el hombre. Por tanto, el banquete mesiánico, la llegada del Mesías, vendrá caracterizada porque se quitará el velo que cubre el monte, que cubre a los pueblos, que impide a los pueblos hablar con Dios. ¿Recordáis en qué texto se nos dice que se quitó ese velo? Cuando salió del agua, el cielo se abrió, bajó el Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. El momento clave de la venida del Mesías, el reconocimiento mesiánico por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, convergen ahí en el Jordán, es el bautismo del Señor. Por tanto, ese velo que cubre a los pueblos se aparta, se descubre en el momento del bautismo. El lienzo extendido sobre todas las naciones, porque todos los pueblos estamos llamados a la salvación. Todos los pueblos estamos llamados a ser hijos de Dios. Consecuencia de ese banquete: aniquilará la muerte para siempre. Es decir, esa muerte que es fruto del banquete de pecado, del pecado original que veíamos ayer, las consecuencias es que los hombres empiezan a ser mortales, se ve aniquilada por el banquete del reino de Dios. Daos cuenta que si esto es un anuncio de la Eucaristía, en la Eucaristía celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor, pero Moab será pisoteado en su propia tierra, como se pisa la paja en el muladar. Moab, la montaña principal de los montes de Moab, es el monte Nebo, donde muere Moisés. Y entonces Moab es el símbolo de la perdición, es aquello que nos estaba impidiendo llegar del todo a la tierra prometida. Allí, en el Monte Santo, extenderá sus manos como las extiende el nadador para nadar, pero el Señor humillará su orgullo y los esfuerzos de sus manos. Doblegó el bastión inaccesible de sus murallas, lo abatió hasta tocar el suelo, hasta el polvo. Es un banquete profético en Sión, en el Monte Santo. En Sión se cumple todo lo que se esperaba cuando Jesús llega a Sión. Sión es la ciudad santa de Jerusalén. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿a qué llega? A celebrar la Pascua con sus amigos, según los los sinópticos. Por tanto, en Sión se cumple en Jesús toda esa profecía del banquete y llegará a plenitud al final de los tiempos. Ahí, incluso en el judaísmo, ha habido una evolución sobre la esperanza mesiánica. Claro, los pobres llevan 2000 años más que nosotros esperando al Mesías, ellos siguen esperando. Por tanto, la reflexión, sobre todo a partir de la diáspora, ha ido como evolucionando el concepto de llegada del Mesías, de los tiempos mesiánicos, de modo que para ellos ya hoy los tiempos mesiánicos
hablan o se caracterizan por una venida, perdonad la palabrota, escatológica. Es decir, al final de los tiempos vendrá el Mesías, y los muertos resucitarán, y reconstruirá el templo de Jerusalén, juzgará a todas las naciones, y todos llegaremos a la paz universal. Eso nos suena. En definitiva, es también la esperanza cristiana. Lo que pasa es que nosotros decimos que ya vino y volverá, y ellos dicen vendrá, porque como no reconocemos que vino, pero en el fondo esperan lo mismo que nosotros. El cielo es banquete. Los banquetes de aquí nos anticipan el cielo en la medida en que dejamos que sea el Señor quien nos convoque y los hagamos los banquetes en comunión. Es decir, todo banquete que hacemos aquí es, como decía, el cóctel de entrada al banquete del cielo. Termino con un chat. Eso es lo que nos invita el Señor. Es decir, todos esos momentos preciosos de conversación, de compartir, de tocar el timbre con el codo porque vamos con las manos llenas para llenar la mesa del banquete, creo que son los momentos más gozosos, ¿no? Y los que más hemos echado de menos cuando estábamos confinados. Pues eso es el cielo. El cielo es poder compartir todos los pueblos con Dios esa plenitud de lo que anhelamos.